grabar en esta computadora. Ahí va, arrancamos. Lo que nos falta ver para terminar la práctica es lo que se llama complemento ortogonal de un subespacio. ¿Sí? Entonces, definición, ¿a qué llamamos esto? Primero lo definimos, después lo pensamos un poco a qué está refiriendo esto. Sea B un espacio vectorial con producto interno. O sea, tengo que tener definido un producto interno dentro de mi espacio vectorial para poder definir ortogonalidad. ¿Sí? O sea, esta es la definición general. De vuelta, nosotros estamos trabajando casos particulares de este tipo de subespacios, pero toda la teoría que hacemos sirve para cualquier espacio vectorial en donde yo pueda definir un producto interno. Por ejemplo, el producto interno de polinomios que definimos la clase pasada me permite definir polinomios ortogonales y me permite definir el complemento ortogonal de un espacio de polinomios. ¿Sí? Y S, un subespacio. Llamamos complemento ortogonal de S, notación S y el simbolito de ortogonal, ¿sí? Al conjunto S ortogonal está formado por los vectores X pertenecientes al espacio, tales que el producto de X con S chiquita es igual a 0 para todo S perteneciente a S. O sea, ¿qué es lo que tiene el complemento ortogonal adentro? Tiene vectores que son ortogonales a cualquier vector del espacio S. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea que queremos reconstruir acá? Acuérdense que dijimos, cosas que sabemos del espacio geométrico, ¿sí? Lo queremos generalizar a espacios vectoriales entre sí. ¿Sí? Imaginemos esto, para pensar. Esperen que me voy a buscar una regla. Pensemos. Imaginemos que tenemos nuestro espacio es R2. ¿Sí? El espacio donde podemos hacer dibujos. ¿Sí? R2. ¿Qué particularidad tenían los subespacios de R2? Geométricamente hablando. Lo podíamos describir geométricamente a los subespacios de R2. Si se acuerdan del año pasado, había, ¿sí?, un ejercicio que decía describir todos los espacios de R2. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? Ay, no me acuerdo de ese. Lo debo tener ahí, pero guardado. Digo, a ver, para hacer subespacio, tengo que tener al vector 0. Son las rectas que pasan por el origen. Exactamente. ¿Sí? Tengo tres tipos de subespacios en R2. O el conjunto que tiene solamente al 0. ¿Sí? Tiene al 0 solamente, así que el 0 está. Si sumo 0 con 0 me da 0. Y si al 0 lo multiplico por un escalar, me da 0. Así que el vector 0, subespacios de R2, su
espacios de R2, tengo el conjunto formado por el 0, 0. Después, si yo me eligiera un vectorcito, cualquiera, como tengo que cumplir que cualquier múltiplo por escalar de este vector tiene que estar en mi conjunto para hacer un espacio, me genera toda la recta. Y si yo sumo vectores que tienen la misma dirección, el resultado tiene la misma dirección. O sea, ahí surge el siguiente familia de subespacios que son rectas por el origen. Y después, el último caso es R2 completo. Porque si ya agarro otro vector que no viva sobre esta recta, como tienen que estar la suma de todos los vectores, me generan todo el espacio. ¿Qué es lo que...? A ver, pensemos si yo tengo este subespacio de R2, ¿quién va a ser el complemento ortogonal? En particular, si yo me Una dibujé recta perpendicular a esta. Este vectorcito de acá, y acá sí voy a dibujar flechitas. En mi complemento ortogonal tengo que tener todos los vectores que son perpendiculares. Acá voy a hablar de perpendicularidad, porque es la versión geométrica de ortogonalidad. ¿Sí? Me podría dibujar un vector que sea perpendicular a este. Cualquiera. Sí. Agarro y con la regla 90 grados y me dibujo este. Ahora, este vector, ¿sí?, ¿es perpendicular a cualquier vector que yo me dibuje sobre esta recta? Sí. 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 Si yo me dibujara otro, me dibujo este de acá. Acá y para acá. Para abajo. Este de acá, ¿es perpendicular con este? Claro que sí, perpendicular. Sí. Sí, perpendicular. Sí. ¿Sí? Sí, porque particularmente este vector es perpendicular a esta recta. Así que cualquier vector que yo me agarre sobre la recta, ¿sí?, va a ser perpendicular a este. Así que este tiene que estar en el complemento ortogonal. Pero el complemento ortogonal es un subespacio. ¿Sí? Es un subespacio. Lo estoy afirmando, no lo probé. ¿Sí? Pero es un subespacio. Ah, eso es un lindo ejercicio de tarea. Lo voy a escribir acá. Tarea, demostrar que S ortogonal es subespacio. Chingui chingui. Decía, como es un subespacio, si hay un vector están todos los productos por escalar de ese vector. O sea, que toda esta recta tiene que estar. Ahora, lo mismo de antes, geométricamente, si yo me dibujo cualquier vector sobre esta recta naranja, me queda perpendicular a cualquier vector que esté sobre esta recta azul. ¿Por qué? Porque la recta azul y la recta naranja son perpendiculares. ¿Sí? Y listo. Mi espacio S ortogonal. ¿Para qué vamos a usar esto? ¿Sí? ¿Cuál es la idea de esto? Imaginemos que yo tengo un puntito acá. Cualquiera, un punto acá, en el espacio. Llamémoslo P. ¿Cuál es el punto de la recta que está más cerca de P? El que le pasa la perpendicular. Claro, o sea, yo tendría que agarrar y ver, bajar en perpendicular acá, acá en perpendicular, ¿sí? Y decir, ah, es este de acá. Ahora, si yo bajara en perpendicular hacia el complemento ortogonal, fíjense que me encuentro un vectorcito y otro vectorcito. O sea, hay un vector P sub S y un vector P
sub S ortogonal, que ¿qué pasa si los sumo? ¿Cómo sumar? P. Justamente me daba P como vector. O sea, lo que me va a permitir el complemento ortogonal es a un espacio descomponerlo en direcciones ortogonales de forma tal de poder proyectar, según la mínima distancia, un vector sobre un subespacio. A ese Profe, vector lo vamos a llamar proyección ortogonal. ¿Qué? ¿Alguien habló? en rectas, en R2, eso sería la distancia, punto recta. Pero en Exactamente. espacio sería otra Pero cosa. la distancia, claro. Lo que pasa es que la distancia punto recta te da esta distancia. La proyección ortogonal lo que te va a dar es quién es este punto. Claro. Ah. ¿Sí? O sea, lo que nos va a dar es de mi subespacio quién es el vector que está más cerca del punto que estoy considerando. Obviamente, si el punto está fuera del subespacio. Buenísimo. Claro. O sea, quiero reconstruir esta idea con la proyección ortogonal de la distancia más corta. La distancia más corta de un punto a una recta es la dirección en perpendicular. ¿Quién me va a dar esa dirección? El complemento ortogonal. ¿Sí? ¿Cuál es el punto que está más cerca de una recta a un punto exterior a ella? Lo que llamamos la proyección ortogonal, que es trazar una perpendicular por el punto, perpendicular a la recta que pase por el punto, y ver la intersección. Eso lo vamos a hacer ahora para espacios vectoriales en general. Básicamente lo que vamos a hacer es agarrar un vector y buscar de un subespacio cuál es el vector que está más cerca, en el sentido de minimizar la distancia. Si se acuerdan, la semana pasada habíamos hablado que al hablar de productos internos en un espacio vectorial, lo que estamos queriendo reconstruir es la idea de distancia. ¿Sí? Entonces, pensado esto en dibujitos, vamos a definir o dar algunas propiedades que me permiten asegurar esto que yo estoy diciendo. ¿Sí? Propiedades. Propiedades. Primera propiedad. El complemento ortogonal del complemento ortogonal es el mismo espacio. O sea, si yo busco el complemento ortogonal de ese, es este, y después busco el complemento ortogonal de este, me vuelve a dar ese. O sea, como que buscar el complemento ortogonal es una operación autoinversa. Si yo busco la perpendicularidad, la perpendicular de la perpendicular, es como que volviera al mismo lugar. ¿Sí? Segunda propiedad, es la que nos va a interesar. Si yo agarro ese y ese ortogonal, están en suma directa. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay ningún vector sobre el complemento ortogonal que pertenezca al subespacio salvo el cero. ¿Sí? Acordarse que cuando hablamos de suma directa decimos que la intersección entre los dos sumandos es solamente el vector cero. Y no solo que no tienen intersección más allá del vector cero, sino que me dan todo el espacio. ¿Sí? O sea, me juntan todo el espacio. Es más, ¿sí? Lo que vimos sobre el final de la clase del miércoles. Si yo tengo una base de S y una base de S ortogonal y las junto, es base de B. Acordémonos que si la intersección era distinta del cero, juntar una base de un espacio y una base de otro espacio
no me daba todo el espacio suma. En cambio, cuando estoy en suma directa, sí tengo que la base de uno juntada con la base de otro me va a dar todo el espacio. ¿Sí? O sea, es lo mismo que decir que todos los elementos de S ortogonal son linealmente independientes con los elementos de S. ¿Sí? O sea, no puedo generar con elementos de S elementos de la dirección ortogonal. Tercera propiedad. Sí, cuidado que esta está mal escrita en la fotocopia. Si S está generado por B1, BP, entonces un elemento que pertenezca a S ortogonal lo puedo obtener pidiéndole que B sub I por W me dé 0 para todo I. O sea, si yo me encuentro un vector que es perpendicular a todos los elementos del sistema de generadores de S, ¿sí? Entonces pertenece al complemento ortogonal. O sea, me alcanza solamente para analizar si un vector está o no está en el complemento ortogonal, compararlo con una familia finita que sería mi sistema de generadores. Me tildé. ¿Sí? Y última propiedad, que es la que nos interesa. Otra propiedad. Que surge de esto. ¿Sí? Dado B perteneciente a B, un vector cualquiera, existen únicos. Acuérdense, el signo de admiración es únicos. S perteneciente a S y S ortogonal perteneciente a S ortogonal, tal que S más S chiquita es igual a... Si yo tengo mi vector P, hay un elemento y solo uno del espacio S y un elemento y solo uno del espacio S ortogonal, tal que si los sumo me da el vector en cuestión. O sea, es esta reconstrucción de descompongo el espacio en direcciones ortogonales y me pienso cada vector como suma de elementos de esos dos. Justamente al vector S chiquita, se lo llama proyección ortogonal de B sobre S. ¿Sí? Vuelvo al dibujo de R2. Vuelvo al dibujo de R2 y lo vamos a hacer un poco más limpito. ¿Sí? Imaginemos que este verde es mi espacio S. Este es S. Ya sabemos que el complemento ortogonal en R2 es una recta perpendicular. ¿Sí? O sea, este sería S ortogonal. ¿Qué es lo que estoy pensando acá? Que si yo agarro un vector B cualquiera, supongamos que este es B, yo lo puedo descomponer siguiendo la perpendicular en este vector de acá y este vector de acá. ¿Con qué color lo podré pintar? No tengo más colores. Bueno, este sería el vector que S
sería el que llame S chiquita ortogonal. O sea, se cumple que B es igual a S más S ortogonal. Fíjense que es lo que hacíamos antes en el dibujo. Si agarro el vector B y lo proyecto ortogonalmente sobre el subespacio, me da el S chiquita. Este es el proyección ortogonal de B sobre S. A este sería la proyección ortogonal de B sobre el otro subespacio, S ortogonal. ¿Qué es lo que cumple? Que si yo calculo la norma de B menos S, es menor o igual que la norma de B menos U para todo U perteneciente a S. Es decir, la proyección ortogonal minimiza la distancia de B al subespacio S. O sea, es el vector que está más cerca. Si yo busco la distancia entre B y cualquier vector del espacio, acuérdense que definimos la distancia como la norma de la resta de dos vectores, ¿sí? Cualquier distancia que yo calcule va a ser más larga que esta distancia. Por eso decimos que este S es el vector del subespacio que está más cerca de B. Todavía no decidí, pero esto se utiliza, por ejemplo, cuando yo tengo un sistema lineal que no tiene soluciones, para buscar la solución más aproximada, lo que se llama recta de regresión, por ejemplo, en estadística. ¿Sí? Pensando en esto de minimizar las distancias es que surge el método desarrollado por Gauss, que se lo roba a otro, que se llama cuadrados mínimos. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Todo muy lindo la teoría, pero si no es R2 mi espacio, ¿cómo calculo la proyección ortogonal? O sea, tratemos de encontrar un método o una forma de encontrar mi proyección ortogonal. La pregunta a contestar sería, ¿cómo encuentro S ortogonal? ¿Sí? Entonces, S ortogonal es el complemento ortogonal de un subespacio. Un subespacio, ¿de cuántas formas me lo pueden dar? O sea, ¿cómo me pueden describir un subespacio? ¿Con el sistema de generadores? Con generadores, o sea, S puede estar dado por generadores. ¿Por la fórmula? ¿Y cuál era la otra opción? Las ecuaciones. Por ecuaciones. Entonces vamos a trabajar cómo puedo armarme el complemento ortogonal a partir de un subespacio que me lo dan en generadores y cómo me lo podría armar a partir de un subespacio que me lo dan por ecuaciones. Toda la parte de complemento ortogonal lo vamos a trabajar todo en Rn. ¿Por qué? Porque ahí tenemos definido un producto interno potable y manejable, que es una generalización del producto escalar que trabajamos el año pasado. Por eso no me meto ni con espacio de matrices, ni con espacio de, ¿cómo se dice?, de polinomios o de funciones en esta parte. Entonces, a ver, ejemplo. Hallar S ortogonal siendo S los X pertenecientes a R4 tales que
X1 más X2 más X3 más X4. No, vamos a darlo por generadores. S, el generado por el 1, 2, 0, 1 y el 0, 1, 3, 5. Primera cosa, ¿no? Nosotros sabemos que S está en suma directa con S ortogonal y me da el espacio general. ¿Sí? O sea, si yo sumo un espacio con su complemento ortogonal, me da todo el espacio. O sea, en este caso, S más S ortogonal me da R4. Pero con la suma de subespacios, teníamos un teorema que era el teorema de la dimensión. La dimensión de la suma de S más B más U, habíamos dicho que era la dimensión de S, más T, le ponía yo. De S más T era la dimensión de S más la dimensión de T menos la dimensión de la intersección. Esto es lo que llamamos teorema de la dimensión. Pero la intersección entonces, no existe, porque es suma directa. No. Es el vector cero. No existe, no. La intersección siempre existe, no, pero claro, solamente es el vector cero, así que la dimensión de la intersección va a ser cero. O sea, la dimensión de S más S ortogonal es la dimensión de S más la dimensión de S ortogonal menos la dimensión de S intersección S ortogonal, que esto es igual a 0. Y por eso se llama complemento. Fíjense, yo agarro S y S ortogonal es lo que le falta a S para completar todo el espacio. En ese sentido lo complementa, pero no lo complementa de cualquier manera, lo complementa de manera ortogonal. ¿Sí? O sea que la dimensión de B es la dimensión de S más la dimensión de S ortogonal. O sea, primer dato, me congelé. Si conozco el espacio S, ya conozco qué dimensión va a tener su complemento ortogonal. Y como siempre, sabemos. Entonces, volvemos al ejemplo. 3. Yo tengo que S es el generado por el 1201, 0135. ¿Estamos de acuerdo que estos dos vectores son linealmente independientes? Sí. Sí, porque hay un 0 donde no... Entonces, la dimensión de S es 2. Entonces, automáticamente ya sé la dimensión de S ortogonal. ¿Cuánto es? 2. 2 también. 2. Si S tuviera dimensión 1, el complemento ortogonal tendría dimensión 3. En este caso, porque estamos en un espacio de dimensión 4. Si S tuviera dimensión 3, el complemento ortogonal tendría dimensión 1. ¿Sí? Bien, entonces ahora voy a pensar a ver qué es lo que le tiene que pasar. Ahí me mató, profe. Ahí me mató cuando lo de la dimensión del otro. De ese... Siempre ese y su complemento sumada a sus dimensiones me da el total. Acá mi espacio es R4. Así que el total es 4. Si S se lleva 2 de la dimensión, S ortogonal va a tener 2. Si S se lleva 3, ¿cuál es el complemento? 1. 1, listo. O sea, acá la idea de complementar es cubrir las dimensiones que le faltan a S. Acá como S tiene dimensión 2, le faltan 2 para llegar a todo el espacio. Si S tuviera dimensión 1, le faltarían 3 dimensiones. Entonces, el complemento ortogonal va a tener dimensión 3. Siempre la suma de las dimensiones
de S y de S ortogonal me dan la dimensión del espacio general. ¿Sí? Buenísimo, profe, gracias. Por nada. No sé dónde estoy acumulando las hojas. Acá estamos. Entonces, empecemos a pensar un poco artesanalmente, a ver si me puedo encontrar un método para encontrar el complemento ortogonal. ¿Sí? A ver, pensemos, W supongamos que pertenece a S ortogonal. Un elemento que pertenece al complemento ortogonal. Como es de R4, W es X1, X2, X3, X4. O sea, me armé un vector genérico de mi complemento ortogonal. Ahora, si volvemos un poco para atrás, teníamos una propiedad que me decía que un vector pertenece al complemento ortogonal si y solo si es ortogonal a cada elemento del sistema de generadores de S. O sea, para que W pertenezca a S ortogonal, el producto interno entre X1, X2, X3, X4, que es W, y el primer elemento de mi base, tiene que ser 0. Y al mismo tiempo, X1, X2, X3, X4, multiplicado por el segundo, 0, 1, 3, 5, también me tiene que dar 0. Ahora esta tiene pinta algo que ya hicimos hoy, ¿no? Cuando agarrábamos un vector genérico y lo multiplicábamos por un vector conocido, lo que me generaba era una ecuación. ¿Qué ecuación? Justamente la ecuación que tiene estos elementos como coeficientes. O sea, esto es un X1 más 2 X2 más 0X3 más X4 igual a 0. Esta ecuación me dice 0X1 más 1X2 más 3X3 más 5X4 igual a 0. Fíjense que justamente estos 4 números, acá vamos a ponerle un 1, son estos 4 números de acá. Y estos 4 números son estos 4 números de acá. O sea que mi espacio S ortogonal está generado por los W pertenecientes a R4, tales que X1 más 2X2 más X4 me da 0, y X2 más 3X3 más 5X4 me da 0, porque son las dos condiciones que me surgieron a partir de suponer que mi vector dependía del complemento ortogonal. ¿Cómo lo voy a llamar esto? Que si mi espacio me lo dan por generadores, me están regalando la ortogonal. ¿Te estás regalando? Profe, ¿lo puede decir de nuevo que se le congeló la imagen? Está medio trabado, profe. No, no lo veo. Escríbanle. Cri, cri. Escribile, Maru. A ver, pará. Escribile vos. Pará, te estoy pidiendo un favor. El profe sigue hablando. A WhatsApp, a WhatsApp. ¿Me escuchan? Banquen puso. Ah, Sí, profe, lo leemos. Quedó, ahí lo quedó leemos. congelado. Pará, Ahí Luca, parece que yo se no. congeló. Ahí está, ahora me profe, ahí escuchan. volvió. Ahora me Pasó su escuchan, profe y ¿no? te tiró. Sí. Ahora sí. Profe, no lo escuchamos nada, hace como. Nos quedamos en la parte que si te dan un sistema generado que nos está regalando no sé qué cosa.
La Bien, solución, que ¿no? decía, fíjense que las ecuaciones tienen por coeficientes a estos valores, Claro, a partir de esta idea. claro. Y Claro. la otra ecuación tiene estos valores, 0, 1, 3, 5. O sea que si me dan un sistema por generadores, ¿sí? Pero arma Lo que me directa. están regalando son las ecuaciones del complemento ortogonal. Y así al revés, ¿Sí? profe. Y al revés va a ser lo mismo. Sí. O sea, acá lo que llegamos es, sabiendo los generadores de S, ¿sí? Tenemos rápidamente las ecuaciones de S ortogonal. ¿Sí? Ahora después Sí. voy por el lado en que S me lo dan por el lado de Ecuación. ecuaciones. Vamos a hacer algo previo. Sabemos Y que S para, entonces es el... ¿Cómo? y si tengo, ponele 3 y tengo que hallar el que le sigue, Vas a agarro tener una cualquiera vas y a armo tener la tres ecuación. ecuaciones. Hola. ¿Me escuchás? No sé si me congelé. Ahí. Si tengo tres en esta base de arriba, Sí. agarro cualquiera de esos 3 y armo una No, ecuación los con el... 3. No cualquiera. Yo agarré todos. Los 3 en simultáneo. Ah, ahí O está. sea, si yo tengo 3 generadores, ese ortogonal va a tener 3 ecuaciones. Claro, porque le va a sacar una dimensión por cada O ecuación. sea que voy a tener... Exactamente. Por eso se compensan los dos. Justamente la cantidad de generadores me da la misma cantidad de ecuaciones y la cantidad de ecuaciones es la dimensión del espacio menos los grados de libertad. Claro. Por eso me queda la dimensión. Por ejemplo, profe, R3 ¿Sí? con el eje Z. Ahí son 3. El eje Z serían el... Ya estás leyendo la práctica. Sí, pero ya lo estoy ¿Sí? leyendo. El eje profe. Z es un espacio de dimensión 1. Ah, el ¿Sí? eje Está Z. bien, está bien. Entonces, el complemento ortogonal va a tener dimensión 2. Ahí está. ¿Sí? Ajá. Lo que te va a quedar es un plano perpendicular al eje Z que pasa por el origen. Zambombas es el plano XY. Ajá. Claro, sí, el plano XY. Y a la inversa, ¿no? Si tomo el plano XY, ahora si quieren intentamos hacer un dibujo en 3D. Si tomo el plano XY, la dirección perpendicular es la dirección del eje Z, pero como tengo que pasar por el origen, es todo el eje Z, el complemento ortogonal. Buenísimo. Bien, esperen que quiero... Se me pasa la hora. 1201, 1201, 0135, 0135. ¿Sí? Y ese ortogonal son los X pertenecientes a R4, tales que no tengo que dar vuelta a la hoja, digo X1 más 2X2, 0X3 no pongo nada, más X4 igual a 0, y pongo X2 más 3X3, X3, más 5, X4, igual a 0. Imaginemos que me piden hallar una base de R4 que contenga una base de S y una DS ortogonal. Hay una de estas dos partes que ya la tengo. Esta es la base de S. Claro. Me faltaría encontrar una base de S ortogonal. ¿Sí? Base de S ortogonal. Pero lo tengo dado por ecuaciones.
Y eso yo sé hacerlo, fue lo que hicimos al principio de la práctica. Más x4 igual a 0, x2 más 3x3 más 5x4 igual a 0. Entonces, ya entonces ya despejaron. Y ahora reemplazo esto, me congelo. Ahí volví. Despejé x2 de la segunda ecuación, reemplazo esto en la ecuación de arriba. X1 más 2 por menos 3x3 menos 5x, o sea, me queda x1 menos 6x3 menos 10x4 más x4 igual a 0. O sea que me queda que x1 es 6x3 menos 10 más 1 es menos 9. Si lo paso del otro lado, más 9x4. Esperen un segundo que esto en un ratito vuelve. Igual estoy haciendo algo que ya hemos hecho al principio de la materia, ¿no? De me dan las ecuaciones de un espacio y me saco la base vía despejes. No sé si me escuchan. Sí, sí, se lo escucha. Sí. Bien, escucharme me escuchan y me ven chiquitito. Pixeladísimo. Cosas que Sí. pasan. O sea, un Sí, vector igual- genérico de mi espacio tiene la primera coordenada 6x3 más 9x4. En la segunda coordenada tiene menos 3x3 menos 5x4. x3 es libre, x4 es libre. Me armé el vector genérico del espacio a partir de las condiciones. Y ahora separo los x3 por un lado y los x4 por el otro. Me queda un vector que dice 6x3 primera coordenada, menos 3x3 la segunda, x3 la tercera y 0 la cuarta, más 9x4 la primera, menos 5x4 la segunda, 0, porque no tengo x4 en la tercera, y x sub 4 la última. No se ve nada, ¿no? No. Veo a Rosana que me hace que no con la cabeza. No, pero Pero cuando lo subas, escaneado se va no, a no ver. importa. Ahí está. Me armé el vector genérico a partir de las dos condiciones que saqué por despeje. ¿Sí? Claro. Sí. Me armé Nos el vector armamos el- genérico y después separé una parte con los x3 y la otra parte con los x4. Ujú. x3 y x4 eran los valores libres, son los que van a funcionar como los escalares. O sea, esto es x3 por 6 menos 3, 1, 0, más x4 por 9 menos 5, 0, 1. O sea que un vector que pertenece a ese ortogonal es un número por este vector más un número por este vector. Lo que es lo mismo que decir que ese ortogonal es el espacio generado por el 6 menos 3, 1, 0 y el 9 menos 5, 0, 1. Eso es base. Y acá tengo mi base de ese ortogonal. Claudio. Ah, sí, esa es Ah, base, directamente. Directamente entonces, una base de R4. La base de R4 que me piden la voy a armar así. 1, 2, 0, 1, 0, 1, 3, 5, que esto es la base de S, y después 6 menos 3, 1, 0, 9 menos 5, 0, 1, que es la base de ese ortogonal. Y ni me fijo en dependencia lineal.
Porque si tengo una base de S y una base de S ortogonal, como están en suma directa, estos vectores sí o sí son linealmente independientes. Claro. Esto es una S. Y esto es el número de hoja 4. ¿Sí? ¿Puede poner, profe, un cachito Ahora en la que se ve anterior bien, hoja? digo, le Ahora pongo que se ve un mejor. toquecito en la hoja Ahí anterior. está. Muchas gracias. Y aprovecho. Complemento ortogonal. Profe, le hago una pregunta. Dime. En la base del complemento, pide más de una base, a los escalares se le da un valor y sacamos más de una base. ¿Para qué? No sé qué llamas más de una base. Si en el ejercicio nos pide ¿Me estás hallar mezclando, me estás mezclando base con cantidad de elementos de la base? Exacto, por eso hice la pregunta. La cantidad de elementos de la base depende de la dimensión. Perfecto. ¿Sí? La dimensión es justamente cuántos elementos tiene una base. Como acá yo tenía 2 ecuaciones en un espacio de dimensión 4, la dimensión va a tener que ser 2. Si hubiera tenido 3 ecuaciones, la dimensión del complemento ortogonal hubiera sido 1. Perfecto. Si hubiera tenido una sola ecuación, la dimensión del complemento ortogonal hubiera sido 3. Hay una relación entre dimensión, cantidad de y cantidad de ecuaciones. Ahora se ve perfecto, no sé qué le pasa. Genial. Imaginemos que ahora me piden hallar el vector de S que está a menor distancia de 17 menos 3, 4, 8. Ahora volví. ¿Sí? A ver, el vector de S que está a menor distancia, todo este piripipí, lo traducimos a la sobre S. ¿Cómo? ¿Sí? La proyección ortogonal sobre S. Sobre S. O sea, la proyección ortogonal de un vector sobre un subespacio es justamente el vector del subespacio que vuelve al dibujito de R2. Este es el vector que me dan. Yo busco el que está en S que esté más cerca. ¿Sí? Creo que estoy repitiendo lo que se tildó Lucas. A mí me dan un vector B. Busco el vector de esta recta que es el que está más cerca. Es este de acá. Pero justamente este de acá es el que llamamos proyección ortogonal de B sobre S. ¿Sí? O sea, cuando me piden el vector de un subespacio que está más cerca de otro, es una forma, ¿sí?, geométrica de preguntar cuál es la proyección ortogonal. ¿Sí? Entonces, lo que voy a buscar es cuál es la proyección ortogonal sobre este. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? A ver, 3 para 8, frente a ese me congelé.
A ver, volví. ¿La cabeza sí o no? Ahí está tildado, pero va volviendo. A ver ahora. Ahora sí. Sí, ahora un poco mejor. Pasa que el profe empieza a hablar y se empieza a trabar todo. Es un problema conmigo. Ya son las 8 de la noche, ya está cansada la internet, ¿vieron? No le gusta trabajar hasta tarde. Vamos que ya terminamos. Vamos, profe. Digo, ¿qué habíamos dicho antes? Que para cualquier vector del espacio había un único S chiquita y un S chiquita ortogonal, tal que si lo sumo, me da mi vector. ¿Sí? O sea, hay una única forma de escribir al vector como alguien de S y alguien de S ortogonal. A este justamente es el que llamamos proyección ortogonal. Entonces, un vector de S es un vector de S, es un vector de S Ahora la gran pregunta es cómo sé cuándo me están escuchando y cuándo no, ¿no? Es un vector de S, entendí. Ahora sí lo tengo que escuchar, profe. Bien, claro, cuando me quejo me escuchan y cuando quiero explicar no. Es una No, manchada. repitió como 3 veces, Porque ¿no? ahí Es se un achicó vector la de imagen, S. pero cuando se achica la imagen me oyen. Sí, ¿No? puede ser. Sí, Sí, puede sí. ser. Digo, Creo que es más un problema de audio que de video. No, ancho de banda, dice. El ancho de banda de la red de Diego es muy bajo. Ah. Cuando aparece ese mensaje se achica la imagen. No, no lo he escuchado, profe. A esta hora la gente se empieza a mirar Netflix porque me falopea el ancho de banda. ¿Aló? Estás callado. Sí, tranqui, profe, que tenemos paciencia. Hasta las 8 tenemos. Ah, 85 me voy a No creo que tenga nada mejor que hacer. Y hoy viernes. Nosotros bien, tenemos clase ahora de TIC. Ah, ¿tienen clase ustedes? Claro. ¿Tenemos clase de TIC? No tenemos un... Tenés que parece salir. sí, Tienes que ¿eh? salir No, flores, te puso Diego. no, profe, pero quiero ir. ¿A dónde vas a salir? Vos? ¿A qué hora tienes ¿A qué hora tienen clase? Dice el profe. Ay, tengo que mirar en el celu y los tengo con 20:20 Zoom. me A ver. imagino. 8 y 20. 8:20, ¿no? Sí, 8:20. Lo que tiene que no sé si no se escucha, profe. Mierda. Mierda. Me encanta el profe. Los escucho, dice. Excelente. Qué bajón, che. ¿Me escuchan Escucha, es ustedes? interesante. Sí, profe. Sí. ¿Ahora me escuchan? Sí, Ahora ahora, sí. se escucha, pero la Pasa que imagen... cuando empieza a hablar mucho es como que, no sé, se empieza a trabar, parece que no quiere que Sí. quede Es A como vos, la no voz le de gusta la Google. voz. Ahí va volviendo, de a poco. A Es ver, como el traductor de Google. Claro. a ver, ¿de dónde voy a sacar este S y este S'? ¿Sí? Voy a usar esta base. O sea, como esto es una base, yo puedo escribir a mi vector 17 menos 3, 4, 8 como un alfa por el primero, más beta por el segundo, más gamma por el tercero, más delta por el cuarto. Y como esto es base, esto tiene una única solución. Tiene solución y es única. ¿Sí? Sí. Bueno, justamente esto de acá
este de acá, que acabo de recordar, y me congelé. Ese es el anterior que sacamos, ¿no? Este va a ser S chiquita. Ah, mirá vos. Y este de acá va a ser S chiquita ortogonal. Sí, la vamos bien, profe. ¿Ahí me oyen? Sí. Sí. Todo allí se O ve. sea, el cálculo es el mismo que buscar coordenadas, ecuaciones, y acá tengo mi proyección ortogonal. Me congelé la puta, digo. Esta es mi proyección ortogonal. Alfa por el primer vector de S, más beta por el segundo vector de S. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno. ¿Cómo sacar el complemento ortogonal? Se los escribo y se los mando. Buenísimo, profe. Se me pasa Buenísimo, la profe. hora y ya me están robando esto. ¿Sí? Está bien, profe. Pásalo después. Muy viernes para hacerse mala sangre, profe. Ya está. Claro. Me queda. Lo que falta se los escribo